Tengo una pregunta para empezar esta mañana. Una pregunta para todas, para mí mismo también. En las últimas semanas, ¿has sentido la presencia de Dios en tu vida? Diariamente, ¿estás caminando cerca de Él? ¿O sientas que te has alejado un poquito de Él? Como cristianos sabemos que debemos estar siempre cerca de nuestro Señor, pero a veces nos resulta más difícil mantenerlos allí. Sin darnos cuenta, nos alejamos de Él. Perdemos la intimidad espiritual que antes tuvimos. Caminamos en una dirección equivocada sin darnos cuenta de eso. Para vivir la vida cristiana sabemos que debemos permanecer en Jesús. Si no queremos apartarnos de la vida espiritual, debemos permanecer en nuestro Señor. Y vamos a pensar en este tema hoy, el tema de permanecer en Cristo. Empezamos con una oración. Padre Dios, gracias que podemos venir a estudiar tu palabra. Y esta palabra es tuyo, Señor. Esta predicación hoy es tuyo, no es mío. Viene de ti, Señor, porque todo viene de ti. Todo que sabemos, todo que entendemos, viene de ti. Y ayúdanos, Padre de todo, a recibir tu mensaje hoy en nuestros corazones. Amén. Y vamos a Juan capítulo 15. Juan 15, empezamos a versículo 1. Y Juan 15, 1 y adelante nos dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quitará todo pámpano que en él no lleva fruto y limpiará todo aquel que lleva fruto, para que lleve más. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará. Luego se recogen, se arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. En esto se manifiesta la gloria de mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, del mismo modo que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he cantado estas cosas para que participéis en mi alegría y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamo amigos, porque todas las cosas que oí mi Padre os las
ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elige a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre, Él os le da. Esto os mandó, que os amáis unos a otros. No sé si sabías, pero la vid se menciona más que ninguna otra planta en la Biblia. Y por supuesto, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. En el clima mediterráneo, como casi lo mismo de aquí en Israel, las vides prosperan. La huerta de Israel está salpicada de antiguos lagares. Jesús y sus discípulos habrían pasado por muchos viñedos en su viaje por el campo de Judea. Y por eso aquí en Juan 15, Jesús tomó esta imagen de la vid y la utiliza para construir una imagen de lo importante que es nuestra vida con Él. Este pasaje es el último yo soy del Evangelio de Juan. A lo largo del Evangelio, Juan utilizaba esa palabra. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Y aquí yo soy la vid verdadera. En los otros dichos, Jesús llamó a la gente a venir, a creer en Él. En cambio, aquí en Juan 15, Jesús habló a los que ya han creído, a los que le pertenecen a Él. Y primeramente, para ayudarnos a entender más esas palabras. Yo soy la vid verdadera. Buscamos un momento en el Antiguo Testamento, en Salmo 80. Salmo 80. Y empezamos en versículo 8. Y dice eso. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste a las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río, sus renuevos. Israel era la vid que Dios plantó. La vid de Dios cuidaba, amaba. Pero Israel se apartó de Dios. Se rebelaron contra Él. Fueron tercos y desobedientes. Por su amor para ellos, Dios les sacó de Egipto. Le había alimentado y cuidado. Pero ellos se alejaron de Él. Israel no daba buenos frutos para su Señor. En versículo 16 de este Salmo 80, 16, si sigamos leyendo, nos dice, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Para sobrevivir y prosperar la vid, Israel debería permanecer en su Dios, pero no lo hiciera. Pero para nosotros y para ellos también había esperanza. En los últimos versículos, el salmista mira hacia el futuro y la esperanza de la llegada del elegido. Leemos en versículos 17 hasta 19.
Que tu mano proteja a tu escogido, a la persona que tú fortaleciste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás y invocaremos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restaurarnos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80. Mira hacia este día cuando viene Jesús, su escogido, su elegido, y con él dará vida eterna cuando recibimos a Cristo. Pues pasamos a Juan 15 otra vez. Y Jesús declaró que Él es la vid verdadera. La vid que antes nos sigue a Dios. Ahora Él es esta vid. El plan y el propósito de Dios se cumplen en y a través de Jesús. No se trata de rechazar a Israel, sino de ver que la palabra de Dios se cumple en Jesús, la vid verdadera. Y no sé si sabes mucho sobre la vid. Las vides se cultivan normalmente con un pie, un patrón, parece una raíz, en el que se injerta, se conecta otra vid para formar las ramas que darán uvas. Las dos partes se unen para formar una planta entera. Es la raíz de la vid que da vida y fuerza a la planta y alimenta las ramas que están conectadas a él. La vid es un ser vivo. La sangre vital de la planta fluye por todas partes de la vid, aportando vida y crecimiento. Un tallo, un ramo de una planta no puede sobrevivir separado de la raíz de la planta. Si se corta un ramo, por supuesto, y se deja en el suelo, se marchita, se muere muy rápidamente. Y ese es como crecer las vides. Y por eso dijo Jesús ese ejemplo. Cuando sus discípulos ya están caminando y ver esta vid, sabía que esta vid tiene su raíz y sus ramas. Esta es una imagen, para ellos era una imagen muy viva para sus discípulos. Jesús es la vid verdadera, pero los que le rechazaron se han separado de Dios. Están entre los pámpanos, cortados de la vid, cortados de Jesús y cortados de la vid eterna. El pueblo de Dios ya no es solo ese pueblo de Israel. El pueblo de Dios está compuesto de todas las personas que pertenecen a Jesús. Todos los que creen en Jesús se unen para formar parte de esta vid. En Juan 14:20, Jesús dijo a sus discípulos: yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo estoy en vosotros. En Jesús nos convertimos en pámpanos de la vid. Estamos injertados en la vida verdadera, formando parte de la planta viva, que es todo el pueblo de Dios. Y gracias a la cruz ya somos unidos en Cristo. En Cristo formamos parte de esta vid verdadera. Hemos sido limpiados de pecado. Y como nos dice en Juan 15, versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ya no podemos sobrevivir sin Él. Como no hay pámpano vivo cortado de la vid, no hay cristiano separado de Cristo. Así como pámpano vivo
Dios quiere más para nosotros. No solo conectarnos, Él quiere que llevamos fruto. El propósito de una vid es llevar uvas. Para que una vid produzca uvas fuertes, sanas, dulces, hay que podarla. Si la vid deja crecer de forma silvestre, acabará siendo ramas, hojas y nada más. ¿Qué vale una vid sin uvas? Para ninguna cosa, para nada. El jardinero no poda la planta solo para ser duro o cruel. Lo hice para su bien, para que crece ese fruto. Yo creo que a veces podamos pensar que Dios se porta como un jardinero un poco duro en nuestras vidas, que nos impide hacer las cosas que tenemos ganas de hacer, las cosas que pensamos que son divertidas. Pensamos que Dios le quita cosas en nuestra vida solo porque le gustan las reglas. A veces la gente piensa así, Dios le encantan las reglas, no hago eso, deja de hacer aquello. Eso no es verdad, sabemos que nuestro Dios no es así. Jesús nos dice que podar es para nuestro bien, para ayudarnos a crecer, madurar y dar buen fruto. Nuestro egoísmo, rebelión, pecado, todas esas cosas tienen que ser podadas, quitadas de nuestras vidas. Y el resultado de podar será bendición y fruto. Hebreos 12:11 nos dice que al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruta apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Una vez podada, limpiada, la vida está lista para dar fruto. Como Jesús dijo en versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Jesús podemos llevar mucho fruto, fruto de espíritu, como leemos en Galatas 5, 22 a 23. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Qué fruto bueno que podemos tener en nuestra vida. Y una cosa, no tenemos que esforzarnos para dar esta fruta. No puedo obligarme a ser paciente. No puedo esforzarme a ser lleno de fe. Como tampoco la rama puede hacer su fruta por sí mismo. Jesús no nos pide que estresamos para hacer crecer nuestro fruto espiritual. Simplemente nos instruye para que permanezcamos en Él. Es el Espíritu haciendo su cosa en nuestra vida que hace crecer la fruta. No sé de vosotros, pero quiere llevar fruto en mi vida, ese fruto de Espíritu.
Quiero ser una mujer cristiana que lleva mucho fruto del Espíritu. Si queremos llevar mucho fruto, tenemos que permanecer en la vid. No hay otra opción, no hay otra manera de hacerlo. Y así como la vid recibe de su raíz los nutrientes que lo sostiene, tengamos que recibir de Cristo y de su Espíritu. Diariamente necesitamos ser sostenidos por el Espíritu. Y además, no somos una planta sola, una rama sola. Del mismo modo que un pámpano solitario no puede prosperar ni dar fruta. Somos parte de esa gran vid que es toda la iglesia de Dios. Jesús se dirige aquí a todos los discípulos, todos sus amigos, todo su pueblo. Permanecemos en Jesús juntos como iglesia, mientras su palabra vive en todos nosotros. A través de la Biblia, nuestro tiempo esta mañana, nuestras oraciones, adoraciones, a través del Espíritu Santo que viven en todos nosotros. Y todo esto es alimentación para nuestra ser. Jesús nos llama a una relación continua y vivificante. Él nos llama a compartir nuestros pensamientos, deseos y planes unos con otros, juntos con Él. Y cuando vivimos así, ¿qué promesa tenemos? En Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. Qué versículo, qué promesa, que recibimos todo lo que pedimos. Pero, una nota de caución aquí. Este versículo a veces es un poco mal utilizado. No significa que pedimos con egoísmo. No significa que le pedimos a Dios para que darnos más dinero, una casa muy grande, un nuevo marido, por favor. No. No significa que Dios nos concederá todos nuestros deseos carnales. Dios sabe lo que necesitamos de verdad. No hay duda que lo dará lo que necesita en tu vida. Y más de esto, mientras permanecemos en Jesús, su palabra permanece en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos guía para que conozcamos la voluntad del Padre. Cuando estamos permanecidos en la vid, en lugar de seguir nuestros deseos egoístas, haremos lo que Dios deseó para nosotros y lo que es para nuestro beneficio eterno. Y como vemos en versículo 7 hasta 9, si permanezcáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. En esto se manifiesta la gloria de mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. A medida que permanecemos en Jesús, se convierte también en nuestro deseo. Amor, el amor de Dios. No hay más de eso, que vivimos en el amor de Dios, que es el centro de nuestra oración, de nuestra vida. Entonces, cuando pedimos, Dios responde.
a permanecer en el amor de Cristo, nuestros deseos serán sus deseos. Y lo recibimos, lo que pedimos. Y el versículo 10 continúa diciendo, si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, del mismo modo que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si queremos permanecer en este amor, tenemos que seguir los mandamientos de Dios. ¿Y qué mandamientos se refiere a Jesús? Los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda la alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Obedecer el mandamiento de Jesús es amar. Como hemos amado, tenemos que amar. Jesús vivía en el amor de su Padre. Amaba como había sido amado. Obedecer los mandamientos de Jesús es parecerse a Él, a vivir como Él vivía. Y como decimos en versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. En su vida, en su muerte, Jesús nos mostró lo que es amar. Nos mostró el amor más grande. Nuestra vida depende de Él, de Jesús, la vid verdadera. Todo lo que hacemos depende de Él. Todos los que crean son pámpanos en Él, la vid verdadera. Así como una vid no puede producir uvas a menos que la savia de la vid corra por sus ramas. No podemos esperar dar fruto a menos que estamos arraigados continuamente en el Espíritu y en Jesús. El fruto del Espíritu crece en nuestras vidas porque el amor de Jesús fluye a través de nosotros. Jesús es la vid verdadera. Nosotros solo somos los pámpanos. Jesús es el que da la vida y solo tenemos que permanecer en Él. Si permanecemos en su amor, si nos amamos unos a otros, entonces seguramente en tiempo daremos buen fruto. Permaneced en la vid y Él permanecerá en vosotros. Oramos. Gracias, Señor, porque no depende de mí, no dependemos de nuestros poderes de hacer algo. Dependemos totalmente en ti, Señor. Y pido hoy, Señor, que está en nuestra vida esta semana, día tras día. Pedimos que viven en nosotros, que estamos conscientes todos los días que ya están viviendo en ti y para ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y a dar buen fruto del Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén.